La médula espinal se extiende del agujero occipital hasta la primera vértebra lumbar. Presenta dos engrosamientos, la intumiscencia cervical que va de C4 a T1 y la intumiscencia lumbar que va de T1 a T9. Tiene 5 segmentos, 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y 1 coccígeo. A lo largo de la médula están conectados 31 nervios espinales. La médula se compone de un núcleo interno de sustancia gris en forma de H, rodeado por una cubierta externa de sustancia blanca. Se encuentra rodeado por 3 meninges. La pía madre, que es la más interna, es fina y transparente. La aracnoides es la membrana vascular y la dura madre es más superficial. Entre la aracnoides y la pía madre se halla el espacio subaracnoideo que contiene líquido cefalorraquídeo. En su anatomía externa, las principales funciones de la médula son la locomoción, los reflejos y la conducción aferente y eferente. De T2 a T8 no poseen mayor movilidad porque son del tronco. De L1 a L2 poseen mayor movilidad porque son de miembros inferiores. La raíz nerviosa dorsal o posterior contiene los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas procedentes de la periferia. Se observa la raíz dorsal, la rama dorsal, el ganglio raquídeo y el nervio espinal. En la raíz nerviosa ventral o anterior contiene axones de las neuronas motoras y conduce impulsos procedentes de la médula y dirigidos hacia la periferia. Se observa la rama ventral y la raíz ventral. Tractos ascendentes. Organización anatómica y un impulso nervioso. Todos estos núcleos y tractos son los que nos permiten la transmisión de los impulsos nerviosos. La mayoría de ellos se llevan a cabo por 3 neuronas. La primera neurona, donde su cuerpo se encuentra en el ganglio radicular posterior y una prolongación periférica, conecta con una terminación receptora sensitiva, mientras que una prolongación central penetra la médula espinal a través de la raíz posterior para hacer sinapsis con la segunda neurona, dando lugar a un axón que se excusa y asciende a nivel del sistema nervioso central, donde establecerá sinapsis con la tercera neurona, la cual suele estar en el tálamo unida a una fibra de proyección hacia la corteza cerebral. Tracto espinotalámico anterior. La vía espinotalámica anterior conduce sensaciones del tacto leve y presión a través de las terminaciones nerviosas libres de la piel. Su primera neurona entra posteriormente en la médula espinal, hace sinapsis con la segunda neurona y esta cruza la médula espinal hacia la sustancia blanca anterior, para luego ascender hacia el tálamo donde hace sinapsis con la tercera neurona que se proyecta en la corteza parietal. La lesión causa pérdida contralateral de la sensación del tacto. Tracto espinotalámico lateral. Las vías del dolor y la temperatura viajan por las vías del tracto espinotalámico lateral de la médula espinal y responden a estímulos de dolor por medio de las terminaciones nerviosas libres de la piel. La conducción del impulso del dolor se lleva a cabo por fibras A delta de conducción rápida y por fibras tipo C de conducción lenta. El recorrido es el mismo que en la vía espinotalámico anterior, excepto en la segunda neurona que cruza a la sustancia blanca lateral. Su lesión causa pérdida contralateral de la sensibilidad de la termalgesia. Fascículo de Gracil o de Gol. Los axones de la primera neurona penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal posterior y pasan directamente al cordón blanco posterior del mismo lado. Aquí las fibras se dividen en ramos ascendentes largas y ramos descendentes cortos. Las fibras ascendentes suben por el cordón blanco posterior hasta la médula elongada, haciendo sinapsis en el núcleo gracil. Seguido de esto, la segunda neurona cruza la médula hacia el lado opuesto y las fibras ascienden como lemnisco medial hacia el tálamo, sitio de relevo de la tercera neurona, que se proyecta hacia el área somestésica en la circunvolución postcentral de la corteza. De esta forma, el tacto discriminativo es el sentido de la vibración. Su lesión es información de los músculos y articulaciones hacia la conciencia.
Tracto espinocerebeloso posterior. Se encarga de la información articular y muscular inconsciente. Este iniciará cuando la primera neurona penetre en el cordón gris posterior de la médula espinal, donde se llevará a cabo la sinapsis con la segunda neurona. Sus fibras penetrarán la posterior lateral del cordón blanco, donde ascenderán a la médula oblongada para unirse con el pedúnculo cerebeloso inferior, donde atravesarán el cerebelo hasta llegar a la corteza cerebelosa. Causa pérdida de la coordinación y la postura. Tracto espinocerebeloso anterior. Este, al igual que el posterior, se encarga de la información articular y muscular inconsciente. Este iniciará cuando la primera neurona haga sinapsis con la neurona de segundo orden en el núcleo dorsal de la base del cordón gris posterior. Sus axones de fibras cruzan al lado opuesto y ascienden como anteriores en el cordón blanco lateral. Ascienden por la médula oblongada y el puente hasta penetrar el cerebelo por medio del pedúnculo superior y terminan en la corteza cerebelosa. Fascículo cuneo-cerebeloso. Se forma por fibras del fascículo cuneiforme, que una vez finalizan en la neurona de segundo orden de este núcleo, hacen relevo y siguen como axones de las neuronas de segundo orden hacia el cerebelo, a través del pedúnculo cerebeloso inferior. De esta manera se transmite información del sentido articular y muscular. Su lesión causa pérdida de la sensibilidad músculo-articular. Tracto espinotetal. Esta vía inicia cuando se recibe información para los reflejos espinovisuales y se encarga de controlar los movimientos de los ojos y la cabeza hacia la fuente de estimulación. Los axones entran posteriormente en la médula espinal y se desplazan hasta la sustancia gris, donde forman sinapsis con neuronas de segundo orden, las cuales cruzan el plano medio y ascienden como fascículo espinotetal en el cordón blanco anterolateral. Después pasa a través de la médula oblongada y del puente y termina en sinapsis con neurona del colículo superior del mesencéfalo. Fascículo espinoreticular. Proporciona una vía aferente para la información reticular, la cual influye de manera importante en los niveles de conciencia. Los axones entran en la médula espinal desde los ganglios reticulares posteriores y terminan en neuronas de segundo orden. De aquí ascienden por la médula espinal como fascículo espinoreticular en el cordón blanco lateral y terminan en sinapsis con neuronas de formación reticular en la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Su lesión podría causar daño en procesamientos de información dolorosa y las emociones asociadas. Tractos descendentes. Tracto tectoespinal. Las fibras del tracto tectoespinal se originan en el colículo superior del mesencéfalo. Poco después cruzan la línea media y descienden hasta el asta posterior a nivel de la médula espinal. Es necesario para los movimientos posturales, los reflejos y es relacionado con la visión. Su lesión causa alteraciones en la coordinación óculo-manual, dismetría y disfunciones del preforma. Tracto rubroespinal. Es la principal vía motora del mesencéfalo, considerado como un tracto córtico-espinal indirecto. Se origina en la neurona del núcleo rojo, cruza en la decusación tegmental ventral del mesencéfalo y desciende a lo largo del puente y la médula elongada para entrar en el cordón lateral de la médula espinal. Se encarga de facilitar los movimientos flexores e inhibir la actividad extensora. Su lesión causa pérdida de la coordinación, dificultad para hacer movimientos alternantes. Tracto vestibuloespinal. Los núcleos vestibulares ubicados en el bulbo raquídeo reciben fibras aferentes del oído interno a través del nervio vestibular y del cerebelo, formando el tracto vestibuloespinal, el cual desciende sin cruzar a través del bulbo raquídeo y de la médula espinal, en el cordón blanco anterior haciendo sinapsis con la neurona motora inferior. Es el encargado de facilitar la actividad de los músculos extensores e inhibir los flexores y está asociado con el equilibrio. Su lesión produce desequilibrio. Tracto olivoespinal. Podría desempeñar un papel en la actividad muscular, pero existen dudas de ello. Este inicia en el núcleo olivar inferior de la médula oblongada o bulbo raquídeo y desciende en el cordón blanco lateral de la médula para influir en actividad de las neuronas motoras del asta gris anterior. Su lesión podría disminuir la actividad muscular.
Tracto reticuloespinal. Son las principales vías descendentes del sistema extrapiramidal e influyen los movimientos voluntarios y la actividad refleja. Sus fibras se originan en la formación reticular y reciben aferencias estimuladoras o inhibidoras del cerebro. Desde el puente envían axones a la médula de forma no cruzada, descendiendo a través del cordón blanco anterior, formando el tracto reticuloespinal continuo, mientras que de la médula elongada envían axones cruzados y no cruzados a la médula espinal para formar el tracto bulborreticuloespinal medular. Ambas van a penetrar en los cordones grises anteriores. Tracto corticoespinal. Es el encargado de movimientos finos que requieren destreza. Sus fibras nacen como axones de las células piramidales, en la corteza motora primaria, secundaria y lóbulo parietal. Las fibras descendentes convergen en la corona radiada y continúan a través de la base del pedúnculo mesencefálico. Al entrar al puente, este fascículo es separado en haces por las fibras puntocerebelosas transversas, ya que en la médula elongada las haces se agrupan formando una tumefacción denominada pirámide y entran en el cordón blanco lateral descendiendo como tracto córtico-espinal lateral. Las fibras restantes no cruzan, sino que descienden por el cordón blanco anterior y la médula espinal como tracto córtico-espinal anterior. Su lesión produce parálisis contralateral, espasticidad e hiperreflexia.